No es ningún, por ejemplo, pero creo que las dos imágenes que se muestran más abajo resultarán igual de convincentes. Échales una ojeada rápida. Parecen dos ciudades distintas, ¿verdad? No lo son. En ambas fotografías, aparece Shanghái tomada desde el mismo ángulo. La de la izquierda se tomó en 1987. La de la derecha, en 2013. Cuando contemplo todos esos edificios nuevos en la imagen de la derecha, veo toneladas de acero, cemento, vidrio y plástico. El mismo fenómeno se está produciendo en todo el mundo, aunque pocos lugares han experimentado un desarrollo tan espectacular como Shanghái. Quiero recalcar un motivo que se repite a lo largo de este libro: esta clase de progreso es positiva. Gracias al crecimiento rápido que se aprecia en estas dos fotos, la vida de muchas personas está mejorando en innumerables aspectos. Están ganando mejores sueldos y recibiendo una educación de mayor calidad, y es menos probable que mueran jóvenes. Todo aquel a quien le importe la lucha contra la pobreza debería alegrarse por ello. Sin embargo, existe otro motivo que aparece con frecuencia en este libro: no hay bien que por mal no venga. La fabricación de estos materiales emite muchos gases de efecto invernadero. De hecho, es responsable de cerca de una tercera parte de las emisiones globales. Y en algunos casos, sobre todo en lo que se refiere al hormigón, no contamos con los medios prácticos para hacerlo sin producir carbono. Así que intentaremos buscar la cuadratura del círculo, es decir, la manera de seguir produciendo estos materiales sin ocasionar que el mundo se vuelva inhabitable a causa del calentamiento. En aras de la brevedad, nos centraremos en tres de los materiales más importantes: el acero, el hormigón y el plástico. Al igual que con la electricidad, analizaremos cómo hemos llegado hasta aquí y por qué estos materiales resultan problemáticos para el clima. Luego calcularemos las primas verdes que supondría la reducción de emisiones con la tecnología actual y examinaremos las formas de reducirlas y de fabricar todas estas cosas sin emitir carbono. La historia del acero se remonta a hace unos 4000 años. Una larga sucesión de inventos fascinantes a través de los siglos nos llevó de la edad del hierro al acero barato y versátil del que disponemos hoy, pero sé por experiencia que a la gente no le interesan mucho las diferencias entre los altos hornos, los hornos de Pudelar y el convertidor de Bessemer. Así que haré un resumen de lo principal que hay que saber. El acero nos gusta porque es resistente y a la vez fácil de moldear cuando está caliente. Para fabricarlo, hacen falta hierro puro y carbono. El hierro por sí solo no es muy fuerte, pero basta con añadir la cantidad justa de carbono, menos de un 1%, aunque depende del tipo de acero que se desee, para que los átomos de este elemento se acurruquen entre los de hierro y confieran a la aleación sus propiedades más importantes. El carbono y el hierro no son difíciles de encontrar. El primero se puede obtener del carbón, y el segundo abunda en la corteza terrestre. El hierro en estado puro, en cambio, es muy poco común. Cuando se extrae de la tierra, casi siempre está combinado con oxígeno y otros elementos, una mezcla conocida como mineral de hierro. Para fabricar el acero, hay que separar el hierro del oxígeno y agregar una pizca de carbono. Pueden conseguirse ambas cosas fundiendo el mineral de hierro a temperaturas muy altas, del orden de 1700 grados, en presencia de oxígeno y de un tipo de carbón llamado coque. Cuando el mineral de hierro se calienta hasta ese punto, libera el oxígeno, y el coque libera el carbono. Una pequeña parte del carbono se une al hierro para crear el acero que queremos, mientras que el resto se aferra al oxígeno, dando lugar a un subproducto no deseado, el dióxido de carbono. Y no hablamos de cantidades pequeñas. Por cada tonelada de acero que se fabrica, se emiten cerca de 1 a 8 toneladas de este gas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sale barato y porque no teníamos motivaciones para buscar otro sistema hasta que empezamos a preocuparnos por el cambio climático. La extracción del mineral de hierro resulta bastante sencilla, y, por lo tanto, económica. El carbón también es económico, porque abunda en el subsuelo. Así pues, el mundo continuará su lento avance, fabricando cada vez más acero, a pesar de que la producción en Estados Unidos está prácticamente estancada. Hay varios países que elaboran más acero crudo que Estados Unidos, entre ellos China, India y Japón, y antes de 2050 la producción mundial alcanzará los 2.
800 millones de toneladas al año. Esto significa que a mediados de siglo se verterán en la atmósfera 5,000 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono, procedentes solo de la industria acerera, a menos que encontremos un proceso nuevo y sin efectos nocivos para el clima. Si esto parece un reto peliagudo, el caso del hormigón es aún más duro, el juego de palabras no es intencionado. Para fabricarlo, se mezcla grava con arena, agua y cemento. Los tres primeros elementos entrañan relativamente poca dificultad. Lo que constituye un problema para el clima es el cemento. Para elaborar cemento, se necesita calorías. Para obtener calorías, hay que quemar en un horno piedra caliza, compuesta de calcio, carbono y oxígeno, junto con otros materiales. Dada la presencia tanto de carbono como de oxígeno, cabe imaginar cómo acaba el asunto. Después de quemar la piedra caliza, obtenemos lo que queríamos, calorías para el cemento, y algo que no queríamos, dióxido de carbono. Nadie conoce un sistema para fabricar cemento prescindiendo de este proceso. Se trata de una reacción química, piedra caliza más calor igual a óxido de calcio más dióxido de carbono, y no hay vuelta de hoja. Es una relación de 1 a 1. Al fabricar una tonelada de cemento, se libera una tonelada de dióxido de carbono. Y, tal como ocurre con el acero, no hay razones para creer que vayamos a dejar de elaborar cemento. China, el mayor productor con diferencia, fabrica 7 veces más cemento que India, que ocupa el segundo puesto, y más que el resto de los países del mundo juntos. 8. Entre ahora y 2050, la producción anual mundial de este material crecerá un poco, ya que, aunque la fiebre de la construcción en China remitirá, se intensificará en países en desarrollo más pequeños, antes de asentarse en unos 4,000 millones de toneladas al año, cifra cercana a la actual. En comparación con el cemento y el acero, los plásticos son los recién nacidos del grupo. Aunque el ser humano utilizaba plásticos naturales, como el caucho, hace miles de años, los sintéticos surgieron en la década de 1950 gracias a determinados avances en la ingeniería química. Hoy por hoy, existen más de una veintena de tipos de plástico, que van desde aquellos que todos tenemos presentes, como el polipropileno de los envases de yogur, por ejemplo, hasta otros que se utilizan en productos más sorprendentes, como pinturas acrílicas, abrillantadores para el suelo y detergentes para la ropa, así como los microplásticos del jabón y el champú, el nylon de los impermeables o el poliéster de todas esas prendas tan horteras que me ponía en los 70. Todos estos tipos de plástico diferentes tienen una cosa en común: contienen carbono. Resulta que el carbono es muy útil para crear toda clase de materiales, pues se enlaza fácilmente con una amplia variedad de elementos distintos. Para componer plásticos, tiende a agruparse con el hidrógeno y el oxígeno. Si has llegado hasta aquí, seguramente no te sorprenderá enterarte de dónde procede buena parte del carbono que utilizan las empresas que fabrican plásticos. Para obtenerlo, se refina petróleo, carbono, gas natural, y luego los productos refinados se procesan de varias maneras. Esto explica en parte la fama de baratos que se han granjeado los plásticos. Al igual que el cemento y el acero, son económicos porque los combustibles fósiles son económicos. Pero hay un aspecto que supone una diferencia fundamental entre los plásticos, por un lado, y el cemento y el acero, por otro. Cuando producimos estos últimos, liberamos dióxido de carbono como un subproducto inevitable, mientras que, al fabricar plástico, cerca de la mitad del carbono pasa a formar parte del nuevo material. El porcentaje exacto varía bastante en función del tipo de plástico, pero, cerca de la mitad, es una aproximación razonable. Al carbono le encanta unirse al oxígeno y al hidrógeno, y es muy reacio a soltarse. Los plásticos tardan cientos de años en degradarse. Esto representa un problema mayúsculo para el medio ambiente, pues los desechos plásticos que se tiran en vertederos y en los océanos permanecerán por allí un siglo o más. Y es algo que vale la pena resolver. Los trozos de plástico que flotan en el mar causan toda clase de problemas, entre ellos el envenenamiento de la vida marina. Sin embargo, no agravan el cambio climático. Por lo que se refiere solo a las emisiones, el carbono de los plásticos no es tan malo.
Como tardan tanto en degradarse, los átomos de carbono que contienen no se dispersan en la atmósfera y, por tanto, no contribuyen a subir la temperatura. Al menos en mucho tiempo. Quiero hacer un inciso para recalcar que esta breve visión general solo abarca 3 de los materiales más importantes que fabricamos en la actualidad. Estoy dejando de lado el fertilizante, el vidrio, el papel y el aluminio, entre muchas otras cosas. Los puntos clave, no obstante, son los mismos: producimos una cantidad ingente de materiales, lo que se traduce en la proliferación de gases de efecto invernadero, casi una tercera parte de los 51,000 millones de toneladas que se aportan a la atmósfera cada año. Tenemos que reducir esas emisiones a cero, pero dejar de manufacturar productos sin más no es una opción. En el resto de este capítulo examinaremos las alternativas, veremos lo altas que son las primas verdes y luego estudiaremos cómo puede rebajarlas la tecnología para que todo el mundo desee optar por las soluciones de cero emisiones. Para calcular la prima verde de los materiales, hay que entender de dónde proceden las emisiones cuando fabricamos cosas. Distingo 3 etapas en ello. Emitimos gases de efecto invernadero cuando utilizamos combustibles fósiles con el fin de generar la electricidad que necesitan las fábricas para funcionar. Cuando los usamos para generar el calor que requieren los distintos procesos industriales, como la fundición del mineral de hierro para fabricar acero. Y durante la producción propiamente dicha de esos materiales, como el cemento, cuya manufactura genera de forma inevitable dióxido de carbono. Analicemos estas etapas una a una y veamos de qué manera contribuyen a las primas verdes. Respecto a la primera, relativa a la electricidad, hemos abordado casi todos los desafíos clave en el capítulo 4. Una vez que se suman a la ecuación factores como el almacenamiento, la transmisión y el hecho de que muchas fábricas necesitan energía fiable las 24 horas del día, el coste de la electricidad limpia se incrementa con rapidez, en la mayoría de los países mucho más que en Estados Unidos o en Europa. Luego está la segunda etapa: cómo se genera calor sin quemar combustibles fósiles. Si no se requieren temperaturas demasiado elevadas, se pueden utilizar bombas de calor eléctricas, entre otros medios técnicos. Ahora bien, cuando se busca alcanzar miles de grados centígrados, la electricidad no constituye una alternativa económica, al menos con la tecnología actual. Hace falta recurrir a la energía nuclear o bien quemar combustibles fósiles y atrapar las emisiones con dispositivos de captura de carbono. Por desgracia, este sistema no sale gratis. Incrementa los costes de los fabricantes, que repercuten en el usuario. Por último, tenemos la tercera etapa: ¿qué podemos hacer respecto a los procesos que generan de manera intrínseca emisiones de gases de efecto invernadero? No olvidemos que la producción del acero y del cemento libera dióxido de carbono, no solo por la quema de combustibles fósiles, sino como resultado de las reacciones químicas indispensables para su fabricación. Ahora mismo, la respuesta es clara: hoy por hoy, aparte de poner fin a estas actividades del sector industrial, no podemos hacer nada para acabar con estas emisiones. Si estuviéramos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para eliminarlas utilizando la tecnología de la que disponemos en la actualidad, nuestras opciones serían tan limitadas como en la segunda etapa. Habríamos de valernos de los combustibles fósiles y la captura de carbono, lo que, también en este caso, encarecería los costes. Teniendo presentes las 3 etapas, a continuación echemos una ojeada a los distintos valores de las primas verdes derivadas del uso de la captura de carbono para fabricar plástico, acero y cemento verdes. Salvo por la del cemento, estas primas no parecen gran cosa. Y es verdad que, en algunos casos, los consumidores apenas notarían la subida de precios. Por ejemplo, un coche de $30,000 puede contener una tonelada de acero. Que esta cueste $750 o $950 no afectará mucho al importe total del vehículo. Incluso en el caso de esa botella de Coca-Cola que compraste en una máquina expendedora el otro día, el plástico representa una fracción minúscula del coste total. En cualquier caso, el precio final de venta al consumidor no es el único factor relevante. Imagina que eres un ingeniero que trabaja para el Ayuntamiento de Seattle y estás estudiando las ofertas presentadas para la reparación de uno de nuestros numerosos puentes.
Una pretende cobrar $125 por tonelada de cemento. Y otra, $250, pues ha añadido el coste de la captura de carbono. ¿Cuál elegirías? Sin incentivos para inclinarte por el cemento neutro en carbono, escogerás la más barata. Del mismo modo, si diriges una empresa automovilística, estarás dispuesto a desembolsar un 25% más en todo el acero que compres. Seguramente no, sobre todo si la competencia decide seguir usando la versión barata. El hecho de que el precio total del coche aumentaría solo ligeramente no te sería de mucho consuelo. Tus ganancias ya son bastante exiguas de por sí, de modo que no te haría muy feliz que el importe de una de tus principales materias primas se encareciera en un 25%. En un sector con unos márgenes de beneficios tan estrechos, un sobrecoste de esa magnitud podría suponer la diferencia entre mantenerte a flote o irte a pique. Si bien algunos fabricantes de diferentes sectores accederían a asumir ese sacrificio, y así tener derecho a decir que están arrimando el hombro en la lucha contra el cambio climático, a ese precio resultará imposible impulsar el cambio sistémico que necesitamos para alcanzar el objetivo del cero. Tampoco podemos contar con que los consumidores abaraten estos productos sostenibles incrementando la demanda. Al fin y al cabo, no son ellos quienes compran acero, sino las grandes empresas. Hay diferentes vías para reducir las primas. Una de ellas consiste en crear demanda de productos verdes a través de medidas oficiales, como por ejemplo la implementación de incentivos o incluso de la obligatoriedad de comprar cemento o acero neutros en carbono. Es mucho más probable que las compañías paguen el sobrecoste de los materiales sostenibles si la ley lo exige, los clientes lo piden y la competencia lo paga. En los capítulos 10 y 11, abordaremos estos incentivos en mayor profundidad. No obstante, y esto es esencial, precisamos innovaciones en el proceso de manufactura, maneras de fabricar cosas sin emitir carbono. Veamos algunas posibilidades. De todos los materiales sobre los que he tratado en este capítulo, el cemento es el que plantea un problema de más difícil solución. El mero hecho de que la piedra caliza más calor igual a óxido de calcio más dióxido de carbono es insoslayable. No obstante, hay empresas que están desarrollando buenas ideas. Una de las propuestas consiste en capturar el dióxido de carbono, quizá durante el proceso de fabricación de cemento, e inyectarlo de nuevo en el material de construcción antes de su utilización. La compañía que está trabajando en este proyecto ya cuenta con varias decenas de clientes, incluidos Microsoft y McDonald's. Por el momento solo ha conseguido reducir las emisiones en alrededor del 10%, aunque confía en llegar al 33% algún día. Otro enfoque, más teórico, es el de producir cemento con agua de mar y el dióxido de carbono emitido por centrales eléctricas y capturado. Los inventores que se encuentran detrás de esta idea creen que a la larga podría reducir las emisiones en más del 70%. No obstante, incluso si estas iniciativas prosperan, no nos proporcionarán un cemento 100% neutro en carbono. En el futuro inmediato, tendremos que contar con la captura de carbono y la captura directa de aire, si se consigue que resulte práctica, para atrapar el carbono procedente de la elaboración del cemento. En cuanto a casi todos los demás materiales, lo primero que necesitaríamos sería una electricidad limpia, fiable y abundante. La electricidad ya constituye cerca de una cuarta parte de toda la energía que gasta el sector industrial en todo el mundo. Para alimentar todos estos procesos, necesitamos recurrir a toda la energía verde con la que ya contamos y desarrollar avances que nos permitan generar y almacenar grandes cantidades de electricidad neutra en carbono de forma económica. Y pronto se requerirá aún más energía, cuando pongamos en práctica otro sistema para reducir las emisiones, la electrificación, es decir, la técnica consistente en utilizar electricidad en vez de combustibles fósiles en algunos procesos industriales. Por ejemplo, una solución genial para la producción de acero sería sustituir el carbón por electricidad verde. Una empresa que sigo con interés ha desarrollado un proceso nuevo denominado electrólisis de óxido fundido. En lugar de calentar hierro en un horno junto con coque, se aplica corriente a una cápsula que contiene una mezcla de óxido de hierro líquido y otros ingredientes. La electricidad descompone el óxido de hierro, dando como resultado el hierro puro que se requiere para fabricar el acero, y oxígeno puro como subproducto.
no se libera dióxido de carbono. Aunque esta técnica parece prometedora, es similar a un proceso que se usa desde hace más de un siglo para purificar el aluminio. No se ha demostrado que funcione a escala industrial, a diferencia de las otras ideas para fabricar acero sostenible. La electricidad limpia también nos ayudaría a solucionar otro problema, la producción de plásticos. Si logramos encajar todas las piezas necesarias, algún día estos materiales podrían convertirse en un sumidero de carbono, un medio de absorber carbono en lugar de emitirlo. Así es como funcionaría. Primero necesitaríamos una energía de cero emisiones para alimentar el proceso de refinado. Esto podemos conseguirlo con electricidad limpia o con hidrógeno producido con electricidad limpia. Luego nos haría falta una manera de obtener el carbono para los plásticos sin quemar carbón. Una posibilidad sería extraerlo del dióxido de carbono previamente capturado del aire, pero resultaría caro. Otra iniciativa en la que están trabajando varias empresas es la de obtener carbono de las plantas. Por último, necesitaríamos una fuente de calor neutra en carbono, que seguramente se basaría también en electricidad limpia, hidrógeno o gas natural en combinación con un dispositivo que atrape el carbono emitido. Si todas estas piezas encajaran, lograríamos fabricar plásticos con emisiones netas negativas. De hecho, habríamos descubierto una manera de retirar carbono de la atmósfera, por medio de plantas u otros métodos, y almacenarlo en una botella o algún otro producto de plástico, donde permanecería durante décadas o siglos, sin lanzar emisiones adicionales. Estaríamos guardando más carbono del que liberamos. Al margen de encontrar formas de fabricar materiales con cero emisiones, otra medida consistiría sencillamente en utilizar menos cosas. Por sí solo, el reciclaje de más acero, cemento y plástico no bastará ni por asomo para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero contribuirá a ello. Podemos reciclar más de lo que lo estamos haciendo, y deberíamos explorar nuevas maneras de reducir la cantidad de energía necesaria para ello. Y, puesto que la reutilización no requiere tanta energía como el reciclaje, también deberíamos buscar maneras de construir y elaborar cosas con materiales reutilizados. Por último, es posible asimismo diseñar edificios y carreteras con el objetivo de limitar el uso del cemento y el acero. En algunos casos, la madera contralaminada, la que se fabrica con capas de láminas superpuestas y encoladas, es lo bastante sólida y resistente para reemplazar ambos materiales. En resumen, los pasos para llegar a las cero emisiones en la industria serían los siguientes. 1. Electrificar todos los procesos posibles. Esto requerirá una innovación considerable. 2. Obtener esa electricidad de una red descarbonizada. Para esto también se necesitará innovación. 3. Absorber las emisiones restantes mediante la captura de carbono. Esto también. 4. Hacer un uso más eficiente de los materiales. Lo mismo. Hay que empezar a habituarse a este mensaje, que reaparecerá con frecuencia en los capítulos siguientes. A continuación, abordaremos el tema de la agricultura, protagonizado por uno de los grandes héroes olvidados del siglo XX, así como por explotaciones repletas de vacas flatulentas. 6. ¿Cómo cultivamos y criamos? El 19% de 51,000 millones de toneladas al año en mi familia, nos encantan las hamburguesas con queso. Cuando era niño e iba de excursión con mi grupo de Boy Scouts, los chicos siempre querían volver a casa en el coche de mi padre porque él hacía un alto en el camino y nos invitaba a hamburguesas. Muchos años después, en los inicios de Microsoft, me zampé innumerables almuerzos, cenas y tentempiés de medianoche en el establecimiento más cercano de Burger Master, una de las cadenas de hamburgueserías más antiguas de la zona de Seattle. Más tarde, cuando Microsoft ya había triunfado pero Melinda y yo aún no habíamos creado la fundación, mi padre empezó a utilizar el Burger Master de su barrio como oficina no oficial. Se sentaba en el restaurante y almorzaba mientras estudiaba las solicitudes de donativos que nos llegaban. Al cabo de un tiempo, se corrió la voz, y mi padre comenzó a recibir cartas que le enviaban allí. A la atención de Bill Gates padre, con dirección en el Burger Master. Hace mucho que esa época quedó atrás. Han pasado 2 décadas desde que mi padre cambió la mesa del Burger Master por un escritorio en nuestra fundación. Y,
Aunque todavía me gusta disfrutar de una buena hamburguesa con queso de cuando en cuando, las como con mucha menos frecuencia que antes. Desde que he cobrado conciencia del impacto que tiene la carne de ternera y otros animales en el cambio climático. La cría de animales para la alimentación es una de las principales actividades emisoras de gases de efecto invernadero. Ocupa el primer puesto en el sector que los expertos denominan agricultura, silvicultura y otros usos del territorio, que a su vez abarca una variedad enorme de actividades humanas, desde la ganadería y el cultivo de la tierra hasta la tala de árboles. También abarca una amplia gama de gases de efecto invernadero. En el caso de la agricultura, el principal culpable no es el dióxido de carbono, sino el metano, que ocasiona un calentamiento por molécula 28 veces superior a lo largo de un siglo, y el óxido nitroso, que calienta 265 veces más. En total, las emisiones anuales de metano y óxido nitroso equivalen a más de 7,000 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, más del 80% de todos los gases de efecto invernadero del sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos del territorio. A menos que actuemos para limitar estas emisiones, la cifra continuará aumentando a medida que produzcamos alimentos para una población mundial cada vez más numerosa y rica. Si queremos aproximarnos a la meta del cero, tenemos que encontrar un modo de cultivar plantas y criar animales de tal manera que los gases de efecto invernadero vayan reduciéndose hasta desaparecer. Por otro lado, la agricultura y la ganadería no constituyen los únicos desafíos. También debemos hacer algo respecto a la deforestación y otros usos del territorio, que en conjunto aportan 1,600 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, además de destruir hábitats naturales esenciales. Como corresponde a un tema tan amplio, este capítulo incluye un poco de todo. Examinaremos la figura de uno de mis ídolos, un agrónomo premio Nobel de la Paz que salvó a 1.000 millones de personas de morir de hambre pero cuyo nombre apenas se conoce fuera del ámbito del desarrollo mundial. También estudiaremos en detalle el estiércol de los cerdos y los eructos de las vacas, la química del amoníaco y la hipótesis de que plantar árboles puede ayudar a prevenir un desastre climático. Ahora bien, antes de entrar en materia, quiero hablar del fracaso histórico de una conocida predicción. En 1968, Paul Ehrlich, biólogo estadounidense, publicó un superventas titulado La explosión demográfica, en el que pintaba un futuro sombrío no muy alejado de la visión distópica de novelas como Los Juegos del Hambre. La batalla por la alimentación de la humanidad está perdida, escribía. En las décadas de los 70 y 80, cientos de millones de personas morirán de inanición a pesar de los programas de choque que se han puesto en marcha. Ehrlich añadía que, es imposible que para el año 1980 India pueda alimentar a 200 millones de personas más. Nada de esto ocurrió en realidad. En el tiempo transcurrido desde la publicación de La explosión demográfica, la población de India ha crecido en más de 800 millones de habitantes, en la actualidad duplica la que tenía en 1968. Y el país no solo produce el triple de trigo y arroz que en aquel entonces, sino que su economía se ha multiplicado por 50. Los agricultores de muchos otros países de Asia y América del Sur han aumentado su productividad en proporciones parecidas. Como resultado, a pesar del crecimiento de la población mundial, no están pereciendo cientos de millones de personas a causa del hambre ni en India ni en ningún otro lugar. De hecho, los alimentos no se están encareciendo, sino que son cada vez más asequibles. En Estados Unidos, un hogar promedio gasta un porcentaje más bajo de sus ingresos en comida que hace 30 años.